Hola y bienvenidos a nuestro canal. Este es el canal donde compartimos historias reales sobre personas que enfrentan todo tipo de situaciones. Algunas son divertidas, otras complicadas y algunas simplemente increíbles. Si te gusta escuchar historias que se sienten reales y que despiertan tu curiosidad, este es tu lugar. Así que adelante, dale like al video y suscríbete al canal si quieres más. Tenemos muchas historias esperándote. No sé realmente por qué estoy escribiendo esto. Supongo que espero que ponerlo todo por escrito me ayude a entender en qué demonios estaba pensando. O quizás solo quiero sentir algo distinto a la vergüenza por unos minutos. No estoy esperando perdón. Si acaso, probablemente merezca lo peor que la gente tenga que decir. Pero aquí está. Mi historia, mi error, mi traición. Tengo 34 años. He estado casada por 10 años. Tenemos 2 hijos, un niño de 8 y una niña que acaba de cumplir 5. Mi esposo es el tipo de hombre con el que la gente sueña casarse. Estable, amable, considerado. Trabaja duro, nunca grita, siempre pone a nuestra familia primero. Recuerda los pequeños detalles, mi bebida favorita, que me calma durante los ataques de pánico, como me gusta que me acomoden la almohada de cierta forma por la noche. Él es quien se levanta cuando los niños están enfermos. Es quien planea los cumpleaños y aún escribe notas, porque sí, en post-it. Nos conocimos en la universidad. Yo tenía 20, era alocada, desordenada, todavía buscándome a mí misma. Él era tranquilo, inteligente, paciente. Creo que me atrajo lo segura que me hacía sentir. Me dio estabilidad. Nos mudamos juntos justo después de graduarnos. Nos casamos un año después. No fue un romance vertiginoso. Fue lento y sólido, y se sintió como construir algo real. Y durante mucho tiempo fuimos felices, genuinamente felices. Pero algo cambió después de tener a nuestro segundo hijo. No fue su culpa. Él seguía siendo el mismo hombre. Quizá fui yo. Sentía que desaparecía dentro de la maternidad. Empecé a sentirme más como una máquina que como una persona. Cocinaba, limpiaba, trabajaba medio tiempo, recogía juguetes, atendía fiebres. Subí de peso. Dejé de maquillarme. Apenas nos tocábamos ya. No porque él no me deseara, sino porque yo siempre estaba cansada, y creo que empecé a cerrarme por dentro. No me di cuenta de lo insensible que me sentía hasta que alguien de mi pasado me escribió de repente. Era José, mi ex de la universidad. El chico con el que salía justo antes de conocer a mi esposo. El completo opuesto a él. Salvaje, imprudente, encantador. Teníamos una química loca, pero terminó mal. No habíamos hablado en más de una década. Me sorprendió ver su nombre en mi bandeja de entrada. Solo un simple, oye, ha pasado tiempo, ¿cómo has estado? Debí haberlo ignorado. Dios, debí haberlo ignorado, pero no lo hice. Al principio era inocente. Solo charlas triviales. Ponernos al día. Mensajes de ¿recuerdas cuándo? Me dijo que estaba casado, con 2 hijos, que vivía en un pueblo a 1 hora de distancia. Bromeamos sobre lo aburridos que nos habíamos vuelto, sobre cómo la adultez no era lo que esperábamos. Yo le conté que estaba cansada todo el tiempo. Él dijo que lo entendía, que su esposa ya no lo miraba igual. Empezamos a desahogarnos, a reír, a quejarnos, y se sintió bien. Se sintió también volver a ser vista. Ese fue el inicio. Avanzó rápido después de eso. En un par de semanas ya nos escribíamos todos los días, luego llamadas nocturnas, luego videollamadas, y empecé a ansiar esa conexión como si fuera aire. Me sentí viva otra vez, sexy, deseada. Miraba mi reflejo de manera distinta. Me compré unos jeans nuevos, me puse labial, no para mi esposo, para José. Luego llegó el día en que me preguntó si quería vernos. Le dije a mi esposo que quería empezar a ganar un poco de dinero extra. Le dije que iba a tomar un pequeño trabajo de limpieza en la noche, solo 2 horas, unos días a la semana, en oficinas, nada importante. Él, por supuesto, me apoyó. Si te hace sentir mejor, hazlo, me dijo. Dios, él confiaba tanto en mí. Nuestro primer encuentro fue en un bar pequeño a medio camino entre nuestras ciudades. Recuerdo lo que llevaba puesto.
Recuerdo las mariposas en el estómago. Recuerdo pensar que solo iba a verlo, hablar, ponernos al día en persona. Me mentí tanto a mí misma. Él se veía igual, más viejo, claro, pero aún tenía esa sonrisa socarrona, esa confianza. Tomamos un par de copas. Luego se inclinó y me besó, y yo lo besé de vuelta. No lo detuve. Ni siquiera dudé. Después de eso, se volvió algo habitual. Los martes y jueves, decía que iba a limpiar oficinas, pero en realidad manejaba hasta un motel barato y me encontraba con él allí. Y nos conectábamos. Eso era lo que me repetía a mí misma. Que no era solo físico. Que era algo más profundo. Lo necesitaba. Lo merecía. Había entregado tanto de mí a mi familia. ¿No tenía derecho a tener algo solo para mí? Pero en realidad, se trataba de la euforia, de la adrenalina, del peligro, del calor de todo aquello. Estaba enganchada. Las primeras semanas caminaba como si tuviera un superpoder secreto. Sonreía más, reía más. Mi esposo lo notó. Pareces más ligera últimamente, me dijo. Este trabajo debe ser bueno para ti. Sonreí y lo besé. Luego fui a la cama y lloré contra la almohada. Empecé a compararlos. Mi esposo, confiable, dulce, tierno. José, rudo, emocionante, apasionado. Empecé a pensar que quizá me había equivocado al elegir. Que tal vez me casé con lo seguro en lugar de con el amor. Pero en el fondo sabía que eso era mentira. No me equivoqué. Elegí a un hombre que me amaba, que nunca me hizo dudar de su lealtad, que habría muerto por mí. Aún así, seguí. Seguí mintiendo. Seguí escapándome, cubriendo mis huellas, inventando excusas. Los niños preguntaban por qué no estaba en la cena. Yo decía que tenía turnos extra. Mi esposo me acariciaba la espalda cuando llegaba a casa y me preguntaba si había sido una noche difícil. Yo asentía y me metía a la ducha, restregando de mí un olor que no debía estar allí. Era 2 personas. Y lo peor era que me gustaba la otra versión de mí. Eso duró meses. Ni siquiera sé cuándo exactamente la culpa empezó a sonar más fuerte que la emoción. Tal vez fue cuando mi hijo me hizo una tarjeta en la que escribió, «Te extraño cuando vas a tu segundo trabajo». O quizá fue cuando mi esposo me mandó un mensaje mientras yo estaba en el motel. Solo un simple, «Cuídate. Te amo». Lo leí medio desnuda en los brazos de otro hombre y el estómago se me revolvió. Pero no paré. No en ese momento. Solo me volví mejor fingiendo. Tenía una rutina. Ponía mi teléfono en silencio con José, pero lo revisaba obsesivamente en cuanto terminábamos. Me decía a mí misma que era para asegurarme de que todo estuviera bien en casa, pero en realidad era porque estaba aterrada de cometer un error, de que alguien saliera lastimado. Y aún así, no paraba. A veces lloraba de camino a casa. Otras veces subía la música y bajaba las ventanas como si tuviera 22 años otra vez y fuera libre. No era solo adicción al sexo, aunque sí, esa era una gran parte, sino a la sensación de ser deseada, vista, tomada en cuenta. No había sentido eso en años. Nunca pensé que sería el tipo de mujer que necesitaba esa clase de validación, pero lo era, y me odiaba por ello. José decía cosas como, ojalá te hubiera conocido ahora, no en aquel entonces. Me hacía sentir como si yo fuera ese fruto prohibido del que no podía apartarse. Hablaba de dejar a su esposa, decía que ella no lo entendía. Yo nunca le pedí que la dejara, pero una parte torcida de mí disfrutaba escucharlo. Como si no fuera la única destruyendo algo real. Pero había momentos en los que, acostada en sus brazos en la cama mugrienta de algún motel, pensaba en mi esposo y sentía que me hundía. Recordaba sus manos, la manera en que tomaba la mano de nuestra hija al cruzar un estacionamiento. Recordaba cómo me sorprendió con una carta escrita a mano en nuestro aniversario, incluso cuando yo había olvidado la fecha. Yo estaba haciéndole lo peor posible a la mejor persona que había conocido. Y aún así, seguía haciéndolo. Él empezó a notar cosas. No era una gran pista, eran los pequeños cambios, mis estados de ánimo, lo distraída que estaba, como ya no quería acurrucarme por las noches. Vivía tensa todo el tiempo. Estallaba por tonterías. Olvidaba cosas que normalmente jamás olvidaría. Sentía como la distancia crecía, y él también lo sentía. No me confrontó de inmediato.
Eso fue lo que más me destrozó. Solo me observaba en silencio. Como si estuviera esperando a que yo confesara. No lo hice. No podía. Hasta que una noche llegué tarde a casa, más tarde de lo habitual. José y yo nos habíamos quedado más tiempo hablando, ni siquiera haciendo nada físico, solo hablando. Y cuando entré a la casa, mi esposo estaba sentado en el sillón con la laptop abierta. Sonrió y me preguntó cómo había estado el trabajo. Volví a sonreír con ligereza. Fui a ducharme y, cuando salí, él ya estaba en la cama, pero despierto y en silencio. Demasiado silencio. A la mañana siguiente encontré una nota adhesiva en mi bolso: si alguna vez quieres hablar de lo que realmente está pasando, estoy aquí. Mi corazón se desplomó. Borré todos los mensajes entre José y yo. Lo bloqueé. Me dije a mí misma que era hora de parar. Había llegado demasiado lejos. Todo iba a explotar. Iba a perderlo todo. Pero menos de una semana después, le volví a escribir: te extraño. No pude evitarlo. Él respondió al instante, como si hubiera estado esperando. Ese mismo día, mi esposo se ofreció a llevarme a mi segundo trabajo. Dijo que tenía diligencia cerca, que le parecía bonito ir juntos. Me asusté. Le dije que ya había pedido un Uber. No discutió, solo asintió. Pero vi la forma en que me miraba. No con enojo, ni con reproche, solo diferente. La semana siguiente cometí un error. Dejé un recibo en el bolsillo de mi chaqueta de un restaurante al que nunca mencioné haber ido. Él lo encontró mientras hacía la colada. La fecha y hora coincidían con uno de mis turnos de limpieza. Llegué a casa y lo encontré sentado en la mesa de la cocina, con el recibo en la mano. Me preguntó dónde había estado esa noche. Le dije que no lo recordaba. No insistió. Solo dijo: está bien, y se fue. Esa noche apenas dormí. No me tocó, no me dijo buenas noches. Y yo sabía que él sabía. Sabía que me estaba desmoronando. Todo se vino abajo 3 noches después. Regresé de otro encuentro con José. La misma mentira. El mismo motel. Entré por la puerta y vi a mi esposo sentado en la mesa, con el teléfono en la mano. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Te seguí, dijo, esta noche. Sentí que el estómago se me caía al suelo. Te vi. Sé quién es. No gritó, no lloró. Solo me miró como si fuera una desconocida. No pude hablar. La garganta se me cerró. Ni siquiera pude inventar otra mentira. Pensé que quizá estaba perdiendo la cabeza. Él dijo: las noches tarde, los cambios de humor. La forma en que mirabas tu teléfono como si fuera a morderte. Me repetía que lo estaba imaginando, que tú nunca harías algo así. Intenté decir algo, lo que fuera, pero levantó la mano. No quiero excusas. No quiero un cuento. Solo quiero la verdad. Así que se la dije, no todo, no los detalles sucios, pero lo suficiente. Lo suficiente para que supiera cuánto tiempo llevaba, quién era, lo que había hecho. No gritó. No se derrumbó. Solo asintió. Necesito tiempo, dijo. No puedo mirarte ahora mismo. Entonces se levantó, agarró una bolsa y salió por la puerta. No volvió esa noche ni la siguiente. Yo esperaba que me escribiera, que llamara, que preguntara algo, lo que fuera. Pero no hubo nada. No dormí. Solo me quedé acostada en nuestra cama, mi cama ahora, supongo, mirando el techo, tratando de juntar las piezas de lo que había hecho con mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara. Ese momento en que dijo: no puedo mirarte ahora mismo. Esa mirada vacía, muerta, en sus ojos. Esa mirada dolía más que si me hubiera gritado, arrojado cosas o roto en llanto. Se fue a casa de su hermana. Solo lo supe porque ella me escribió y me dijo: está a salvo. Solo necesita espacio. Sin juicios, sin enojo, solo eso. Y de alguna manera eso lo hizo peor. No paraba de pensar: ¿por qué todos están tan tranquilos mientras yo lo he destrozado todo? Los niños preguntaban por él constantemente. ¿Cuándo vuelve papá? ¿Está enojado con nosotros? ¿Hicimos algo mal? Y cada vez tenía que tragarme las lágrimas y mentir descaradamente,
Papá solo está tomando un pequeño descanso. Está cansado. Los quiere muchísimo. Ellos no se merecían esto. Ninguno lo merecía. Y lo peor de todo, José también se había ido. Le escribí la noche en que mi esposo se marchó. Un corto pánico, él lo sabe. Y me respondió, mierda, ¿qué vas a hacer? No, ¿estás bien? No, ¿quieres hablar? Solo eso. Al día siguiente lo llamé. No contestó. Unas horas después me escribió, creo que deberíamos enfriar las cosas por un tiempo. No quería que esto llegara tan lejos, enfriar las cosas como si fuera un simple romance de verano. Le pregunté, ¿vas a decirle a tu esposa? Él dijo, no hay razón para lastimarla así. Y, tal cual, se fue. Puff. Desapareció. Siguió adelante. Volvió a su vida normal mientras la mía ardía en el suelo. Me había usado. Bueno, yo también lo usé a él. Pero al menos yo tenía algo real en juego. Arriesgué todo. ¿Y para qué? Estaba sola. Verdaderamente, dolorosamente sola. Empecé a caer en espiral. No podía comer. Apenas podía funcionar. Cada vez que veía el cepillo de dientes de mi esposo en el vaso o su taza favorita en el fregadero, me derrumbaba. Seguía reproduciéndolo todo en mi cabeza, los mensajes, los moteles, el perfume barato que me ponía como una adolescente. Era repugnante. Me sentía repugnante. Y lo que seguía viniendo una y otra vez era que él no merecía esto. Ni un poco. Es un buen hombre. Uno de los pocos. Del tipo que se acuerda de calentarme el auto en las mañanas frías. Que me tomó la mano en cada cita médica cuando estaba embarazada. Que una vez aprendió a trenzar el cabello solo para que nuestra hija no se sintiera excluida cuando yo estaba demasiado cansada para hacerlo. Era lo mejor de mi vida. Y lo rompí. Intenté llamarlo después de unos días. No contestó. Le envié un mensaje, por favor, háblame. Por favor, finalmente respondió, no estoy listo. Me mentiste durante meses. No sé quién eres ahora mismo. Y yo tampoco lo sabía. Empecé a ir a terapia. No lo hice para recuperarlo. Sabía que no debía esperar eso. Lo hice porque me estaba desmoronando y necesitaba entender cómo me convertí en esta persona. Cómo permití que mi necesidad de atención pesara más que mi lealtad, mis valores, mi matrimonio. Y no me gustaron las respuestas. La terapeuta me preguntó qué estaba buscando cuando volví a contactar a José. Y ni siquiera pude decir amor, porque no era eso. Era validación. Era ego. Era sentirme vista después de años de pañales y cuentas y ser mamá todo el tiempo. Quería sentirme mujer otra vez. Deseada, necesitada, elegida. Y eso vino al costo del hombre que en realidad me eligió a mí todos los días durante una década. Lo peor es que me di cuenta de que nunca le pregunté a mi esposo cómo estaba. Nunca pensé en lo cansado que estaba. Trabajaba largas horas, ayudaba con los niños, me apoyó en mi depresión posparto y aún así encontraba energía para ser amable conmigo. Traicioné a un hombre que hizo todo bien. La siguiente vez que lo vi habían pasado unas 2 semanas. Vino a recoger algo de ropa y a ver a los niños. En cuanto abrí la puerta y vi su cara, empecé a llorar. Se veía mayor, como si alguien le hubiera robado una parte de sí mismo. Apenas me miró. Solo pasó de largo, despeinó el cabello de nuestro hijo, besó a nuestra hija en la cabeza. Se quedó a cenar, sentado en el lugar donde solía sentarse cada noche. Los niños estaban encantados. No dejaban de preguntar si se quedaría a dormir. Sonrió y dijo, esta noche no, cariño. Pero poco después de que se fueron a dormir, nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente dije, lo siento. Ni siquiera tengo las palabras correctas. Sé que rompí algo que no se puede arreglar. Entonces me miró, de verdad me miró. Y lo que vino fue odio. Ni siquiera fue ira. Fue dolor. No solo me engañaste, dijo. Me hiciste sentir loco durante meses. Me dejaste pensar que era paranoico. Me sonreías, me besabas, como si nada estuviera mal. Asentí. Lo sé. Mentiste todos y cada uno de los días.
Y yo confiaba en ti. Tú eras mi hogar. Y escucharlo decir eso, escuchar esa palabra, me destrozó de una forma que no puedo describir, porque yo era su hogar y lo arrasé. No le supliqué que se quedara. No intenté retorcer la historia. Simplemente dejé que la verdad colgara ahí, fea y pesada, porque le debía eso. Antes de irse, me miró y dijo, todavía te amo. Esa es la peor parte. Y luego se volvió a ir. Creo que esa es la parte de la que la gente no habla cuando se trata de infidelidades, que a veces, incluso después de todas las mentiras, la traición, la confianza rota, el amor no desaparece. Mi esposo todavía me amaba. Yo todavía lo amaba. Eso era lo que hacía que todo fuera mucho peor. El amor no era suficiente para arreglar lo que rompí. No volvió a mudarse a casa. Empezamos a hacer los intercambios por los niños en lugares públicos. Al principio era incómodo, con conversaciones cortas y secas. Pero con el tiempo, encontramos la manera de hablar de nuevo sin amargura, sobre todo por los niños. Pero a veces nos reíamos, compartíamos un recuerdo. Y cada vez que eso pasaba, era como un golpe en el estómago, un recordatorio de lo que solíamos ser. Nunca les conté a los niños lo que pasó. Eran demasiado pequeños. Tal vez algún día, cuando sean mayores y me pregunten por qué todo se derrumbó, les diré la verdad. O tal vez solo les diga que cometí errores, grandes errores, y lastimé a alguien a quien amaba profundamente. No creo que necesite decir más que eso. José trató de contactarme una vez, quizá un mes después de que todo explotó. Solo un mensaje corto, te extraño. No respondí. ¿Qué podía decir? Él pudo volver a su vida. Yo no. Yo fui la que quedó entre los escombros recogiendo los pedazos sola. Pero, de alguna manera, eso era lo que necesitaba. Lo que pasa con la traición es que cambia quién eres. No solo a la persona que traicionaste, sino a ti. Te despoja. Te muestra las partes más feas de ti mismo. Y si tienes suerte, y de verdad suerte, descubres cómo sentarte con esa verdad sin apartarte. Me vi claramente por primera vez. No como la mamá genial, ni la esposa fuerte, ni la mujer cansada que solo intentaba hacerlo mejor, sino como la persona egoísta, insegura y profundamente defectuosa que tomaba decisión tras decisión sabiendo que estaba mal y aún así lo hacía. Dejé de usar el perfume que llevaba a esos encuentros en moteles. Tiré la botella. Cada vez que lo olía, me sentía enferma. Me deshice de la ropa que usaba alrededor de José. Eliminé las listas de reproducción. Limpié mi teléfono de todo lo relacionado con esa parte de mi vida. No porque quisiera fingir que no había pasado, sino porque nunca quería olvidar lo que costó. Todavía recuerdo la noche en que mi esposo me dijo que iba a pedir el divorcio. Vino después de que los niños se durmieran. Nos sentamos en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde me confrontó por primera vez. Yo ya sabía lo que venía. Creo que lo supe por un tiempo. Lo intenté, dijo. De verdad lo intenté. Quería encontrar el camino de regreso a nosotros. Asentí. Lo sé. No puedo olvidar lo que hiciste, y no quiero pasar el resto de mi vida pretendiendo que puedo. No fue frío al decirlo, solo honesto. Tan dolorosamente honesto. Lloré, por supuesto. Supliqué un poco, no para que se quedara, sino solo para retrasarlo, para darme más tiempo para mostrarle que ahora era diferente. Pero él ya había hecho las paces con eso. Y, de alguna manera, lo respeté. Se fue esa noche y nunca volvió a casa. El divorcio se finalizó 6 meses después. No peleamos por la custodia. Fue generoso con todo, más de lo que merecía. Compartimos el tiempo con los niños equitativamente. Mantenemos las cosas civilizadas. Nunca fue rencoroso ni cruel. Simplemente dejó de amarme como solía hacerlo. O tal vez todavía me amaba, pero no de una manera que pudiera mantener un matrimonio unido. La gente me pregunta ahora si lo lamento. Y es la pregunta más tonta del mundo. Por supuesto que sí. Lamento cada segundo de ello. Lamento las mentiras, los engaños, la forma en que lentamente me convertí en alguien que ni siquiera reconocía. Todo porque quería sentirme elegida otra vez. Y, sin embargo, el arrepentimiento no arregla nada. Puedes llorar todas las noches. Puedes ir a terapia.
Puedes leer todos los libros, escribir todas las disculpas, cambiar toda tu vida. Pero una vez que el daño está hecho, está hecho. Algunas cosas no se pueden volver a pegar. A veces me pregunto si la esposa de José alguna vez se enteró. Me pregunto si él todavía anda escondiéndose, si alguna vez piensa en mí, si alguna vez se queda despierto por la noche como yo lo hice, deseando haber tomado decisiones diferentes. Pero trato de no pensar demasiado en él. Porque esta historia realmente no trata sobre él. Trata sobre mí, las decisiones que tomé, el hombre que lastimé, el hogar que destruí, la versión de mí misma que enterré y luego tuve que desenterrar de nuevo, pedazo por doloroso pedazo, solo para averiguar quién diablos soy ahora. Todavía a veces uso mi anillo de bodas. No porque piense que él regresará. No porque esté en negación, sino porque me recuerda lo que tuve, lo que perdí y en lo que nunca volveré a convertirme. La gente aquí probablemente preguntará, ¿por qué estás publicando esto? ¿Qué quieres? ¿Simpatía? No, no quiero simpatía. Ni siquiera quiero perdón. Solo quiero que alguien sepa que, incluso si tu matrimonio se siente estancado, incluso si te sientes invisible, incluso si alguien de tu pasado aparece y te hace sentir viva de nuevo, no hagas lo que yo hice. No persigas la emoción y pierdas toda la montaña. Habla con tu pareja. Grita si tienes que hacerlo. Llora. Exige más. Pide ayuda. Sacude las cosas. Tómate un descanso. Pero no mientas. No engañes. No destruyas a una persona que habría ido hasta el fin del mundo por ti solo para sentirse bien unas pocas horas, porque el daño dura más de lo que piensas. Y a veces, la persona que más lastimas eres tú misma. Vivo con eso todos los días. Y tal vez compartir esto no deshaga nada. Pero si hace que una persona se detenga antes de cometer el mismo error, entonces tal vez valga la pena. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.